vio un premio fracturado por la ambición. El terreno era pantanoso. ¡Esto no fue una batalla! Fue un milagro. El año es 1177. El lugar, Montgisard. «500 caballeros se enfrentan a 26.000 veteranos ayubíes. Su rey es un leproso de 16 años. Su enemigo es el legendario Saladino. ¡Esta'iddu! Esta era una confrontación que se enfrentaba a la aniquilación total e inmediata. Here, at the edge of perception, we find the fundamental building blocks of existence. A solitary traveler in the silent expanse. ¿O lo fue? Olviden la máscara de plata. Eso fue una ficción del cine. Olviden la imagen de un inválido frágil. Esta era una burda distorsión. El hombre era Balduino IV. Era el rey ungido de Jerusalén. Here, in the Church of the Holy Sepulchre, the divine is made manifest in light and smoke. Los relatos de sus contemporáneos, como Guillermo de Tiro, pintan un cuadro diferente. Era un estudiante brillante. Era un jinete experto. Fue entrenado para la guerra desde la infancia, a pesar de su enfermedad. Era un rey que imponía lealtad no por lástima, sino liderando desde el frente. Este era el teatro de la guerra. Al sur, Saladino había conquistado Egipto. Al este, había consolidado Siria. Había forjado un imperio ayubí, unificado a partir de estados en guerra. Su objetivo declarado y justo era la recuperación de Jerusalén. The dome of the rock, shimmering under the relentless glare of the midday sun. A timeless symbol. Los Estados Cruzados eran una isla rodeada por un mar hostil. Pero su mayor debilidad no era Saladino. Era interna. La corte era un nido de víboras de facciones. Los nobles intrigaban por el control.
Conspiraban por la mano de su hermana, Sibila. Estaban repartiéndose el reino antes incluso de que el rey muriera. Saladino no solo veía una ciudad santa. Vio un vacío de poder. Vio un premio fracturado por la ambición. Sabía que el reino se estaba pudriendo por dentro. $500 contra 26.000. Este es el mito de Mongisar. Es una imagen poderosa. También es fundamentalmente errónea. El cronista, Guillermo de Tiro, probablemente exageró las cifras de Saladino para lograr un efecto dramático. Las estimaciones modernas sitúan la fuerza ayubí más cerca de los 18.000. This figure, long held as truth, begins to dissolve under scrutiny, revealing the data beneath. Pero los 500 francos son el engaño mayor. But the facts as presented do not align. It is time to rewind, to look closer at what truly happened. Esos 455 caballeros eran simplemente la punta de la lanza. Eran el arriervan, la leva de nobles. Estaban apoyados por miles de infantes. Estaban reforzados por ballesteros y turcóponos. No era una banda de 500. Era una fuerza de armas combinadas de casi 4.000. Ahora, analizamos los instrumentos de poder. El arma principal de Saladino era el mameluco. Eran soldados esclavos de élite y leales. Su caballería pesada formaba un núcleo veterano y devastador. Su caballería ligera proporcionaba una enorme pantalla de acoso de arqueros a caballo. Eran un ejército flexible, móvil y curtido en la batalla. In the grand theater of evolution, conflict is inevitable. El arma franca era diferente. Era singular. ¡Era aterradora! Era la carga unificada y a toda velocidad de la caballería pesada. Era un muro de lanzas pesadas, escudos de lágrima y destreros acorazados. Estaba entrenada para ser una única y cohesiva onda de choque.
Era un arma cinética de puro impacto demoledor. Estaba diseñada para romper cualquier línea que golpeara. Esta era la fuerza, irresistible. Saladino vio su oportunidad. La llamó la espléndida oportunidad. El ejército franco se había fracturado. Un gran contingente bajo Felipe de Flandes había marchado hacia el norte. La propia Jerusalén quedó expuesta. La inteligencia de Saladino era, en su mayor parte, correcta. It was a monumental achievement, a testament to human ingenuity. Yet, it was precisely this success that led to their downfall. Invadió. Pasó por alto Gaza. Marchó directamente hacia la fortaleza de Ascalón. Sabía que Balduino estaba dentro. Sabía que el rey solo tenía unos pocos cientos de caballeros. Saladino atrapó al rey leproso. Había neutralizado al único hombre que podía unir a los señores francos. Y aquí, Saladino cometió su error fatal. Fue un error nacido de la arrogancia. Creía que la guerra ya estaba ganada. Creía que el rey niño era irrelevante. Dispersó a su enorme ejército para saquear el campo. Sus columnas se desplegaron, desorganizadas, cargadas de botín. Comenzó su marcha tranquila hacia Jerusalén. Estaba tan seguro de la victoria que marchó sin exploradores adecuados. Marchaba a ciegas. No sabía que el rey venía. El milagro fue una huida. Balduino no estaba atrapado. Estaba esperando. Salió de Ascalón. Consolidó su pequeña fuerza con los templarios. Siguió de cerca al ejército de Saladino. Pero no atacó. Todavía no. Tenía un instrumento de poder más.
no era un arma. Era un hombre. Balián de Ibelín. We are now zooming in on the exact coordinates. This point represents the epicenter of the seismic shift. Balián y su hermano conocían esta tierra. Era su hogar. Guiaron al ejército franco a un lugar preciso, Monguisar. Atrajeron a la columna dispersa y demasiado confiada de Saladino a un terreno desfavorable. El terreno era pantanoso. ¡Era un pantano! Era una pesadilla táctica para la caballería pesada. Los mamelucos de Saladino, su mejor arma, estaban atascados. Estaban desorganizados. Su movilidad. As the Crusader army held its breath, a shaft of divine light broke through the cloud. Entonces, Balduino cargó. No fue un acto de valor al azar. Fue una emboscada táctica. Apuntaron directamente a la guardia personal de Saladino. La onda de choque destrozó la columna. El pánico se extendió por las filas desorganizadas ayubíes. La batalla se convirtió en una desbandada. El legado fue inmediato. El ejército de Saladino no fue derrotado. Fue aniquilado. Su bagaje personal fue capturado. Su guardia mameluca fue masacrada. Fue un desastre de reputación completo y humillante. Apenas escapó del campo, huyendo de regreso a El Cairo en un dromedario de carreras. Pero este no fue un punto de inflexión estratégico. La guerra no había terminado. Monguisar fue la última gran victoria del reinado de Balduino. Fue un glorioso respiro de 10 años, comprado con coraje y genio táctico. Fue un triunfo que mantuvo unido al reino.
pero fue solo un respiro. Las facciones destrozarían el reino. Y 10 años después, en Hattin, un nuevo ejército franco cometería su propio error fatal. Saladino no lo cometería. Esta vez, Jerusalén caería. El milagro no fue divino. Fue una obra maestra de oportunismo. Se forjó a partir de la arrogancia de un enemigo. Se forjó a partir del coraje de un rey. Y se forjó a partir del conocimiento táctico e íntimo de un trozo de tierra pantanosa. The story of human civilization is a chronicle of conquest, a relentless struggle for dominance that echoes through the ages. El mito de la máscara de plata perdura. Es cinematográfico. Es trágico. Pero la verdad de Mongisar es más poderosa. Es la historia de un comandante brillante que, por un día, logró lo imposible. ¿Qué crónica de la conquista deberíamos reconstruir a continuación? Nominen a un nuevo comandante en los comentarios.